Buenas tardes, en este ensayo veremos el ensayo del segundo parcial. Mi nombre es Juan Martín López Rodríguez y veremos como primer tema las fuentes del derecho, que su concepto es como facultad o el poder de creación de la normatividad de autoridad. La clasificación de las fuentes de derecho se dividen. Unas son las directas, que estas se refieren a que encierran a la norma jurídica de por sí mismas, generando normas jurídicas de aplicación inmediata. Otros serían las indirectas, que son aquellas las que ayudan a la comprensión y conocimiento de normas jurídicas. Otros son las escritas, que son las que están formalizadas en textos, documentos o registros oficiales que contienen disposiciones normativas de carácter obligatorio. Las no escritas se refieren en que se mencionan las costumbres y los principios generales del derecho. Otras son las internas. Estas tienen su origen dentro del propio sistema jurídico de un país y están limitadas a su territorio jurisdiccional. Las externas provienen de fuera del sistema jurídico nacional y tienen influencia sobre él. Las extraestatales, estas provienen de ámbitos e instancias de carácter no estatal. Las fuentes de acto, estas son normas que regulan la producción normativa y tiene propósito modificar el derecho vigente. Otro es las fuentes de hecho, son aquellas que constan de un hecho jurídico preexistente, y otra es el ordinem. Esta se refiere a aquello que encuentra dentro del orden jurídico regular. El extra ordinem se utiliza para designar situaciones o procedimientos que no sigan el esquema regular del derecho. Otro tema sería la Constitución como fuente del derecho. Este es un conjunto de normas que establece la organización política, jurídica del Estado. Esta se divide en dos partes: dogmática y orgánica. Los tratados internacionales como fuentes del derecho, son principal fuentes de derecho internacional. En algunos casos también del derecho interno del Estado. Es un acuerdo entre dos o más estados y otras entidades internacionales, mediante el cual las partes se comprometen a cumplir ciertas obligaciones o a regular sus relaciones en materias específicas. La legislación como fuente del derecho. El poder legislativo se integra de la siguiente manera. Uno es el Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México de 2 electos según el principio de votación mayoritaria relativa, y uno es asignado a la primera minoría. Otro sería la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados está conformada por 500 personas. De estas 500, 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa, y 200 por el principio de representación proporcional. La jurisprudencia como fuente del derecho. Es un conjunto de criterios y razonamientos que los juzgadores establecen en su resolución al interpretar las normas jurídicas. Las costumbres como fuente del derecho. Este es el procedimiento habitual de la creación del derecho. Se trata de las normas juridificadas no escritas, es decir, la reiteración constante de una conducta de hombres. Principios generales del derecho como fuente del derecho. Son normas fundamentales no estrictas y universales que inspiran y guían la creación, interpretación y aplicación del orden jurídico. Las normas individuales como fuente del derecho. Individualizadas como fuente del derecho. Estas se crean para aplicarse en forma individual a una persona o grupo de personas claramente definido. Las sentencias, estas se refieren
a resoluciones emitidas por un juez o tribunal que pone fin a un proceso judicial. Los contratos son acuerdos entre dos o más partes que crean, modifican o extinguen obligaciones de derecho. Las resoluciones administrativas, esta se refiere a actos entendidos por autoridades de administración pública para decidir sobre un asunto específico dentro de su ámbito de competencia. Los testamentos. Los testamentos es un acto jurídico unilateral, personal, revocable y solemne, mediante el cual una persona llamada testador dispone de sus bienes, derechos y obligaciones. Los hechos son acontecimientos de la vida humana, de cada persona en diferente. También están los hechos simples, que esos no tienen que ver con el derecho. Esto se refiere a personas simples y no producen consecuencias sobre el derecho. Los hechos jurídicos, por su parte, sí interesa al derecho. Su realización produce consecuencias de derecho. Tiene consecuencias en la sociedad. Los hechos jurídicos no voluntarios. Estos son los que, a pesar de no intervenir en las personas, producen consecuencias de interés para el derecho. Otros serían los hechos jurídicos no intencionados. Estos son los hechos jurídicos donde se interviene en la voluntad del hombre, pero esto no se requiere causar los efectos jurídicos. Y los intencionados, estos se conocen como actos jurídicos y son aquellos que parten de contra voluntad del hombre. Un acto jurídico. Los actos jurídicos son donde intervienen las personas y tienen la intención de crear, modificar, transferir o extinguir situaciones del derecho. Una es las unilaterales, que son los que requieren manifestación de voluntad de una sola parte para producir efectos jurídicos. Los bilaterales son los que requieren la manifestación de la voluntad de dos partes para producir efectos jurídicos. Otros son los actos jurídicos unilaterales, bilaterales, conmutativos y aleatorios, los gratuitos, los momentáneos y los de trato sucesivo, entre vivos y por causa de muerte, consensuales, formales y solemnes. Personas jurídicas. Uno es la persona física, que es el ser humano natural, capaz de ser sujeto a sus derechos y sus obligaciones, y otro es la persona moral, que se refiere a una entidad formada para la realización de fines colectivos, a la que el derecho objetivo reconoce la capacidad de tener derechos y obligaciones. Los atributos de las personas, estos son características que definen y permiten identificar a las personas dentro de un sistema jurídico, ya sea que se trate de una persona física o una persona moral, como nombre, estado, domicilio, capacidad, patrimonio y nacionalidad. Y por esta parte damos por concluido el ensayo. Gracias.